nuevamente. Buenas tardes a todas. Gracias por la invitación, por el privilegio de compartir este tiempo que, como decíamos hace un rato, ¿no? A pesar de la distancia, a través de este medio podemos estar juntas en un solo clic. Y qué bendición es poder juntas abrir la palabra en esta tarde. Bueno, me decía Sally si podía compartir un poquito acerca de mí, de mi historia, de qué hago acá en Santiago del Estero. Bueno, les cuento brevemente, yo nací en San Francisco, provincia de Córdoba, y bueno, me casé con un santiagueño, tuve que venir para estos lados. Estamos sirviendo al Señor ya desde el año 1993 que nos casamos en la iglesia aquí en calle Salta, 433, Cristo Salva, en la capital de Santiago del Estero. El Señor nos ha concedido como iglesia ya hace unos casi 40 años tener un colegio cristiano que llega con el Evangelio todos los días a niños de jardín de infantes, primaria y secundaria, a las familias, y también el Señor nos ha bendecido con una radio donde podemos tener nuestra programación local y poder llegar con el Evangelio a muchos lugares. Y bueno, en la iglesia, mi esposo es uno de los pastores de la iglesia, así que ahí estamos a full con todos los ministerios, el servicio entre las mujeres, tenemos discipulados, tenemos consejería, escuela bíblica, estudios bíblicos, los encuentros mensuales para mujeres desde adolescentes hasta las señoras mayores que asisten a las reuniones y podemos disfrutar del estudio de la palabra, de la comunión. Y bueno, el Señor nos ha bendecido también a nosotros como matrimonio con 2 hijos preciosos. Melanie, que ayer cumplió 26 años, ya está casada, y nuestro hijo Leandro, que tiene 23, él sigue soltero, estudiante por el momento. Así que también sirven al Señor. Dios nos ha bendecido de ver que nuestros hijos abrazan la fe por decisión propia y deciden seguir y servir al Señor. Así que, sinceramente, abriendo el corazón con ustedes, me siento una mujer completa. Y ya voy a aclarar que no porque tenga un esposo ni porque tenga hijos que sirven al Señor, pero te puedo decir que la mayor bendición, como decía el apóstol Juan, ¿no?, es saber que nuestros hijos andan en la verdad. Por más que nosotras sirvamos en una iglesia local, si el Señor nos bendice con hijos, ellos son nuestro principal ministerio. Así que te dejo este tip para que te guardes en el corazón. Y bueno, como ustedes bien saben, vamos a compartir acerca de un estudio bíblico que pude realizar el año pasado con las hermanas de nuestra iglesia. Hemos estado estudiando la carta a los Colosenses, y de este estudio se han desprendido muchísimas lecciones que Dios ha grabado a fuego en nuestro corazón. Y una de las preguntas que yo me hacía, y te la comparto en esta tarde, mi hermana, te la extiendo, es que vos te puedas plantear hoy, como yo, hacia dónde está tu mirada. Y te cuento que estoy casada con un excelente instructor de manejo. Hace más o menos unos 20 años, mi esposo decidió por fin un día enseñarme a conducir el auto. Así que después de haber aceptado al Señor, después de haberme casado, después de haber tenido mis hijos, ha sido uno de los días más felices de mi vida, porque decidió por fin dejarme conducir el automóvil. Y en sus clases estrictas, porque él es muy bueno, pero es muy estricto, siempre, cada vez que salíamos me decía: mira, hagas lo que hagas, nunca bajes la mirada. Porque ¿qué es lo más común que una hace cuando está aprendiendo a manejar el auto? Para poner los cambios, ¿qué hace una? Deja de mirar adelante y mira el movimiento que está haciendo con la mano. Entonces me decía: no, por favor, no bajes la mirada. O cuando querías encender las luces de giro o cualquier otro accionar dentro del automóvil, ¿verdad? Uno al principio, que no conoce los movimientos, está buscando a dónde mirar. Y él me decía cada vez, y él ya lo soñaba: hagas lo que hagas, nunca bajes la mirada. Y esto era la propuesta y la pregunta, el interrogante que yo me hacía cuando estudiaba esta carta, porque
Ustedes vieron que allí en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque cuando nosotras nos desenfocamos de las cosas celestiales, perdemos el rumbo de nuestra vida, perdemos el control. Y quizás por ahí ya con la vorágine del año, estamos transitando ya la segunda mitad del año, cuando hoy pensaba que era día 15 de julio, no podía creer, porque digo, pasa velozmente este año y muchas veces quizás tenemos que reconocer que a veces el cansancio, la fatiga, las cosas que suceden cotidianamente en esta vida debajo del sol, como le dice Salomón en Eclesiastés, llevan o tienden a desenfocarnos un poco. Y a veces perdemos un poco el rumbo. Y me parece importante en estas que enfoque, hablando del enemigo, evidentemente, bueno, ya lo hemos vivido con esta experiencia. Espero que podamos seguir bien. Retomamos entonces, les decía que si algo quiere nuestro enemigo es desenfocarnos, si algo quiere nuestro enemigo es que nosotros bajemos la mirada de las cosas celestiales y permanentemente las pongamos en las cosas de la tierra. Y él nos va a distraer quizás con excesivo trabajo, con las tareas del hogar, que, bueno, recordemos que Pablo le enseña a Tito y cuando escribe la carta que dice que las mujeres debemos ser cuidadosas de la casa. Está muy bien, no estoy diciendo que no, pero muchas veces las tareas excesivas del hogar o cuando no aprendemos a administrar nuestro tiempo, el enemigo utiliza todas estas cosas para desenfocarnos. Y muchas veces cuando quizás nuestros pastores en la iglesia nos invitan a tener un ministerio, un servicio, ¿cuál es la típica respuesta nuestra? Muchas veces no tengo tiempo. Y claro, cuando somos jovencitas, quizás porque estamos estudiando, porque estamos en la etapa donde queremos realizar nuestra vida, llegar a alcanzar nuestra profesión, el título. Luego cuando estamos casadas, por lo que te decía recién, ¿no? Lo que el hogar requiere, la atención que el hogar requiere. Y, o quizás también nuestro excesivo trabajo nos absorbe, nos demanda el tiempo y muchas veces nos encontramos así, desenfocadas. Y pensaba también, ¿no?, que nuestro enemigo sabe muy bien quiénes podemos llegar a ser si estamos permanentemente enfocadas en Cristo. Creo, en mi vida personal te comparto que esto es un ejercicio permanente. El hacerme esta pregunta, el examinarme y si veo que me estoy desenfocando, volver a colocarme en las manos del Señor para seguir en sus carriles. Eh, a veces puede que estemos sirviendo en la iglesia, pero también estamos desenfocadas. Y esto se nota cuando hay personalismos, cuando hay orgullos, hay celos, hay competencia ministerial, muchas veces hay apariencia de piedad, hay religiosidad, legalismo, divisiones, pleitos, contiendas, y mira, la lista es larga, la voy a cortar ahí, donde el enemigo se deleita en mantenernos entretenidas para que vos y yo no llevemos el evangelio como tiene que ser. Y yo quiero leerte algunos versículos
que se encuentran en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 19. Luego vamos a recordar un poquito cuál era la situación de estos hermanos de Colosas. Pablo escribe allí en Colosenses 2, 16 al 19 lo siguiente, y les va a decir: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. La NTV traduce esta frase como religiosa abnegación y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y en el 19 va a decir: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Creo que los colosenses estaban muy afectados por las cosas de la tierra. Vivían, como leímos recién, una religiosa abnegación, ya que los falsos maestros estaban envueltos en una especie de sincretismo religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Creían en todo. Y había una mezcla de muchas cosas, de muchas creencias, de muchas ideologías, de mucha filosofía. Y estos falsos maestros toleraban toda clase de ideologías y querían imponerlas en la iglesia. Entonces, estos nuevos cristianos estaban permanentemente bombardeados de aquí y de allá. Por un lado, los judaizantes, que los obligaban a estos creyentes a circuncidarse, como aduciendo que no era suficiente haber creído en Jesucristo y nada más, que algo había que hacer para verdaderamente ser salvos. Entonces promovían y predicaban la circuncisión, que era parte de la ley. También les exigían y los presionaban a estos nuevos creyentes en que tenían que guardar toda la ley para ser realmente salvos. Por el otro lado, los gnósticos, que negaban la deidad de Cristo. Por el otro lado, estos falsos maestros que te decía, que querían introducir el culto a los ángeles, considerando al Señor Jesucristo como un ser creado igual que los ángeles. Y todas estas especies de filosofía que socavaban diariamente la fe de estos fieles hermanos, como les llama Pablo. A pesar de lo que vivían, eran fieles hermanos. Es por eso que el apóstol, como lo llama un teólogo al que admiro, el coloso de las ideas, Pablo, el coloso de las ideas, se propone en esta magistral epístola exaltar la figura del Señor Jesucristo. Por eso va a hablar de la superioridad de Cristo, va a hablar de la preeminencia de Cristo, a tal punto, mi hermana, que la carta a los colosenses se convierte en una de las cartas más cristológicas que tenemos en el Nuevo Testamento, junto con el capítulo 2 de Filipenses. Si quieres aprender cristología, lee Colosenses, lee Filipenses capítulo 2. Vuelvo a la pregunta que te largué en un principio: ¿hacia dónde está la mirada? ¿Hacia dónde está tu mirada? ¿Estás enfocada en las cosas de arriba? Voy a sacar 3 lecciones para dejarte en esta tarde. Todas aquellas que toman apunte pueden anotar lo siguiente, que vamos a ver. En primer lugar, el concepto de iglesia. Luego te voy a dejar un consejo para la iglesia. Y en tercer lugar, la consecuencia de una iglesia que está enfocada, que está completa en Cristo. Vamos al primer punto, concepto. Y para completar este concepto, necesito que también recurramos al capítulo 1, versículo 18, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo, hablando del Señor Jesucristo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces nos detenemos un segundo aquí para decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo sabemos, ¿sí? Lo sabemos de memoria. No es una organización. La iglesia es un organismo porque tiene vida en sí mismo. La iglesia no es un edificio material, es un edificio espiritual. Y la iglesia no es una denominación, la iglesia es una familia.
La iglesia no es el techo ni las paredes donde cada una de nosotras nos reunimos, no solo es eso. La iglesia entonces es el cuerpo. Y para poder entender este concepto y ampliarlo, vamos a manejar dos verbos. Por un lado, el verbo conocer y por el otro lado, el verbo completar. Porque vos y yo, mi hermana, necesitamos conocer quién es la cabeza de este cuerpo. Para que tengamos una vida enfocada en Cristo, yo debo conocer lo que es Cristo y lo que Cristo ha hecho y hace por nosotras. Entonces, en primer lugar, repasando los versículos del capítulo 1, si me puedes seguir con tu Biblia, fíjate ahí en el capítulo 1, versículos 15 al 19, y te propongo, mira, lentamente que vos vayas memorizándote estos versículos. El año pasado hicimos un concurso en la iglesia, había que memorizarse los versículos del 15 al 19 y fue de mucha bendición. Así que les transmito la idea. Dice así estos versículos: Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo leímos recién, paso al 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Dijimos el verbo conocer. ¿Qué debo conocer? Debo conocer quién es Cristo. Y en el versículo 15 leemos que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y sabes qué significa esto, mi hermana? Cristo es la manifestación y la representación del Padre, la relación del Dios invisible. Dice en Hebreos 1 también, ¿se acuerdan que habla del Dios invisible? Y ahí la palabra en el original griego es carácter, que significa representación exacta. Cristo tiene el mismo carácter de Dios Padre. Cristo es Dios. Y me encanta la expresión que acá Pablo utiliza, imagen del Dios invisible, porque nosotros tenemos que entender que en ese tiempo el pueblo de Israel era el único pueblo que adoraba a un Dios invisible, que estaba depositando su fe en un Dios que no podía ver ni tocar. Mientras todo el resto de los otros pueblos de los alrededores creían en otros dioses, quizás dioses de madera, imágenes que tenían representadas elementos de la naturaleza. Por eso era necesario que Pablo les haga entender a los colosenses esta verdad. Ustedes creen en Jesucristo, la imagen del Dios invisible, pero en el versículo 16 nos dice que Cristo también es creador. Cristo es el arquitecto divino que pensó o diseñó la creación juntamente con su Padre Dios. Él también participó en la creación. Esto también lo podemos leer en Juan 1:3, en Hebreos 1:2. Y esto nos demuestra su poder, su propósito, porque dice todas las cosas fueron creadas para Él. Es decir, para el propósito de llevar a cabo sus fines en la creación. Cristo es creador de todas las cosas y aún de aquellas cosas que no podemos ver. Pero en el versículo 17 nos da otra característica más de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Jesucristo es preexistente. Él existe antes de su nacimiento. Esto significa que Cristo es preexistente. Él es antes de todas las cosas. Él antecede a todo lo creado. Y todas las cosas, y esto me encanta, en Él subsisten. ¿Qué significa? Que Cristo sostiene creación. Cristo junto con la minuto, ahora, en este momento, de sustentar toda la creación. Pero más allá de conocer quién es Cristo en nuestra cabeza, tenemos que saber qué hizo Cristo por nosotras. Y si tenés tu Biblia abierta y en Colosenses 1, versículo 14, nos dice que Cristo, solamente lo voy a leer, nos ha redimido por su sangre, nos ha dado el perdón de nuestros pecados,
En el versículo 20 dice que nos ha reconciliado con el Padre haciendo la paz. En el 2:13 dice que nos dio vida. ¿Recuerdas Efesios cuando nos dice 2:1 que antes estábamos muertas, pero ahora tenemos vida? Lo reitera Pablo aquí en Colosenses. En el 2:14 dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria porque Él nos justificó en esa cruz. Y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Para qué, mi hermana? Para que vos y yo podamos tener victoria en nuestra vida cristiana. Esta es la cabeza a la cual pertenecemos. Quiero darte una noticia. Somos completas en Cristo. Yo antes pensaba que en la vida cristiana, en la medida que nosotras vamos santificándonos en la santificación progresiva y práctica, nos íbamos completando, nos íbamos completando, nos íbamos completando. Al estudiar Colosenses me di cuenta que estaba equivocada. Toda mujer que ha creído en Cristo como su Salvador, desde el momento que ha creído en Cristo como Salvador, es una mujer completa en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabemos que nos bautiza en el cuerpo de Cristo como iglesia, nos introduce en ese cuerpo. Entonces, somos completos, y como dice en el versículo 11 del capítulo 3, Él es el todo y en todos. Solo Cristo nos completa, mi hermana. Hay un teólogo llamado Tilian Chividian que él sintetiza toda la carta a los colosenses con la siguiente frase, anótala porque te va a ayudar mucho. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Te la repito. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Quizás a veces, como mujeres cristianas, no nos sentimos completas porque ignoramos estos conceptos o porque quizás nuestra identidad no está afianzada, afirmada en Cristo. Yo te invito en esta hora que no construyas más tu identidad en tu profesión, en tu estado civil, en el lugar que ocupas en la iglesia. Construí tu identidad en Cristo, mi hermana, porque solo Cristo nos completa, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Te pregunto de nuevo, ¿hacia dónde está tu mirada? ¿Te sentís insatisfecha? Porque quizás el Señor todavía no te bendijo con un compañero. Reenfoca tu mirada en las cosas de arriba. ¿Te sentís insatisfecha porque quizás no alcanzaste una profesión, un título, porque te quedaste en el camino? Enfoca tu mirada en las cosas de arriba. Solo Cristo me completa. Todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, vamos al segundo punto de este estudio. Dijimos, en primer lugar, entonces, el concepto. ¿Quién es mi cabeza? ¿Qué es? ¿Qué hizo? Pero vamos a un consejo. Ahora que ya estamos informadas, que ya hemos recordado cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, te invito a mirar 3 palabras claves que están en el versículo 19 del capítulo 2. Lo hemos leído, pero lo vamos a volver a mirar este versículo, para que podamos entender que una mujer completa y enfocada va a ser una mujer que esté asida a la cabeza. Ahí, fíjate la palabra en el versículo 19, dice que tenemos que estar asidas. Luego va a decir que tenemos que estar nutridas, ya vamos a ver, y también tenemos que estar unidas. Así que, asidas a la cabeza. Fíjate ahí, dice, Pablo hace mención a las cosas que los creyentes no debían poner su mirada. Nosotros lo hemos leído, comida o bebida, días de fiesta, días de reposo. Te dije en un principio, ellos estaban enredados con todas estas creencias, culto a los ángeles, legalismo, religiosidad. Y muchas veces me desenfoco cuando no permanezco asida a la cabeza, cuando pierdo de vista quién es mi cabeza.
Una mujer espiritual es una mujer pegada a Cristo y no apegada a su propio yo. Y muchas veces, cuando nosotras no estamos asidas quizás del todo a la cabeza y estamos asidas a nuestro propio yo, vienen los personalismos que te decía, vienen las contiendas, y esto me lleva a recordar dos mujeres de Filipenses capítulo 4, que las debes conocer muy bien, eran Evodia y Síntique, dos hermanas a las que Pablo las tiene que exhortar y decirles que tengan cuidado porque estaban en contiendas, y quiero decirte que no eran hermanas, a ver, que no tenían un ministerio, no eran hermanas que estaban desocupadas. Se dice que estas mujeres habían sido pioneras de la iglesia en Filipos, eran mujeres útiles, eran mujeres valiosas para la obra del Señor allí, pero Pablo tuvo que interceder por ellas, para que sean de un mismo sentir, para que dejen de mirar las cosas de la tierra, para que dejen de mirar sus diferencias o los celos que habían crecido, quizás porque esto pasa en todas las iglesias, es que no podemos quitar los ojos de la cabeza. Yo tengo que estar asida de la cabeza, porque no podemos despegar el cuerpo de la cabeza, porque un cuerpo sin cabeza es un cuerpo incompleto. Entonces, vos y yo nos tenemos que ocupar de estar asidas a la cabeza, hermana. A veces escuchamos demasiado, a lo mejor los chismes, o saber que alguien me criticó, o alguien murmuró de lo que estamos haciendo, o de nosotras, y estas cosas nos hacen que nos desprendamos de la cabeza, que miremos las cosas de la tierra. No te desenfoques. Tenemos que aprender, porque sabes que, mira, la gente va a hablar y va a seguir hablando. La gente nos va a criticar y no a todos les va a gustar nuestro accionar, cómo hacemos las cosas. Y vamos a seguir escuchando siempre comentarios. Lo importante es mi actitud. ¿Cómo tomo yo los comentarios? ¿Yo dejo que eso me afecte? ¿Yo dejo que eso me desenfoque? Entonces le estoy dando el gusto al enemigo. No te desenfoques, mi hermana. Permanece asida. Pero en segundo lugar, nutridas, dice Pablo en 3:16 de Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Pongo el freno allí. Antes de esto te digo, cuando pensamos en la palabra nutridas, allí la palabra significa proveer apoyo, eso es nutrir, proveer apoyo, proporcionar sostén. Y era lo que hacían las personas adineradas de la época, que suplían el dinero para cubrir los gastos de los coros o de los elencos artísticos teatrales que viajaban por todas aquellas ciudades llevando sus elencos. Ellos proveían apoyo. Y esa es la misma palabra que está usando Pablo aquí. Nutrite, a ver, busca un sostén, algo que te proporcione sostén. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios? Por eso va a decir en el 3:16. Yo necesito que la palabra more en abundancia en tu vida, para que sucedan dos cosas con E que están en el versículo, que vos sepas enseñar y exhortar unos a otros. No solo se exhortan desde un púlpito, unos a otros. Hermana, hay mujeres cristianas que no leen la Biblia. Esto es real y pasa en todas las iglesias. Hay otras que quizás nunca han leído la Biblia completa. Entonces, ¿cómo voy a estar nutrida si yo no conozco el canon bíblico completo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dejó Dios para vos, para mí? Para que yo sea una mujer nutrida, tengo que conocer la palabra de Dios. Porque yo tengo que enseñar y exhortar, enseñar y exhortar. Y exhortar no es sacar la vara, ya sabemos, es ponerse a la par de la persona y con amor aconsejar, con Biblia, pregunto. Cuando te reunís con una amiga, cuando invitas a alguien a tu casa a tomar un mate, un té, o te sentás en algún lugar a tomar un café, ¿de qué hablas? ¿Edificás a la hermana o te la pasaste criticando a otra? O a tu marido, o a un familiar, o a tu jefe.
Una mujer nutrida en la palabra es una mujer que desborda Biblia. Es una mujer que no se le cae la Biblia de la boca, como quien dice. Es una mujer que inspira palabra, emana palabra, aconseja palabra, respira palabra de Dios. Porque una mujer enfocada en las cosas de arriba se percibe cuando estás con ella. Se siente. Es algo que enciende tu corazón, te da ganas de estar con ella. Porque de lo contrario, no edificamos y nos convertimos en personas tóxicas muchas veces, donde ya la gente que es un poquito sabia no va a querer estar con nosotras. Entonces la palabra de Cristo mora en abundancia para que cuando te sientes a la mesa con tu familia a comer, no se hable de otro, se hable de Cristo, se hable de su palabra, se hable de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué te dijo Dios hoy? Pero no solo tenemos que estar nutridas, sino también unidas, dice el versículo 2:19. Y aquí vamos a mirar un poquito algunos otros versículos, vamos a complementar con algunos versículos más del capítulo 3, porque vuelvo a repasar, dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Fíjate que Pablo ahora va a tomar la figura no de los miembros del cuerpo, que sí lo hace cuando habla en 1 Corintios 12, cuando habla en Romanos 12 del cuerpo de Cristo acá, se va a lo que es los ligamentos y las coyunturas, cuya función es unir. ¿Para qué están los ligamentos en nuestro cuerpo? Para unir. Y nosotras como mujeres enfocadas en Cristo, completas en Cristo, tenemos que ser coyunturas y ligamentos. Para estar unidas, deberemos ejercitarnos en el perdón. Fíjate el versículo 13 del capítulo 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, ¿cómo perdonó Cristo? Incondicionalmente, sin reproche. Cuando venimos a la cruz de Cristo, rendimos nuestra vida a Él, reconocemos que somos pecadora. El Señor no nos perdona, les dice, pero no lo vuelvas a hacer más. Así perdonamos nosotros, ¿no? Con condiciones. Te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer. No es la manera de Cristo. Incondicionalmente. Conocen seguramente a Helle Telk, la autora de Divina Adopción y otros libros más, ¿sí? Charlando mucho con ella. Hablando de su libro, Divina Adopción, ella me decía, yo no hubiera podido escribir este libro si no hubiera perdonado a mi madre, si no me hubiera reconciliado con mi madre. Qué importante que es el perdón. Yo creo que no hay nada que nos desenfoque más en nuestra vida que la falta de perdón. Y yo sé que quizás en este momento, si es que debes perdonar a alguien, ya tienes el nombre, la cara en tu mente. Y yo sé que cuando no perdonamos, nos vamos a dormir con esa cara, soñamos con ese rostro, nos levantamos, desayunamos, almorzamos y cenamos. Por eso te pregunto, ¿a quién debemos perdonar? Si hay alguien en tu lista, hacelo. No pierdas más tiempo porque permanecerás desenfocada. Ahora, ejercitadas en el perdón, vestidas de amor. ¿Cómo vamos a estar unidas? Primero, si no nos perdonamos. Segundo, si no estamos vestidas de amor, como dice en el versículo 14 del capítulo 3. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mira, los colosenses eran creyentes que practicaban el amor. Es por eso que cuando Epafras, que era el pastor de la iglesia de Colosas, el fundador, va a visitarlo a Pablo a la prisión. En el capítulo 1, versículo 8, cuando Pablo les escribe la carta y les manda, ¿qué les dice a los colosenses? Quien también nos ha declarado, hablando de Epafras, vuestro amor en el Espíritu. Me encanta esto porque de acá sacamos otra lección más. Cuando Epafras va a la cárcel a visitarlo a Pablo, no va a hablarle mal de sus ovejas, de los hermanos de su iglesia. Él empieza a contarle a Pablo lo fieles que eran, cuántos se amaban, cómo servían,
les llevó buenas noticias de los creyentes. Es que Epafras hablaba bien de sus hermanos, amaba a sus hermanos, eran hermanos que practicaban el amor. Primera Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amar, según Juan, es poner la vida por los demás, porque no se ama de palabra ni de hechos, sino en espíritu y en verdad. Entonces deberemos aprender a vestirnos de amor para poder mantenernos asidas, unidas. Pero también te dejo otro tip: gobernadas por la paz. Me encanta esta expresión. Y la paz de Dios en el 3:15 gobierne, tome control, tenga autoridad en vuestros corazones. Déjame decirte, mi hermana, que la paz es el resultado de nuestros pensamientos enfocados en Dios. Anota, la paz es el resultado de nuestros pensamientos enfocados en Dios. La mayoría de las veces que en la Biblia se habla de preocupación, se habla de pensamientos y habla de paz. ¿Y de dónde voy a obtener la paz? Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Volvemos al principio, palabra de Dios, nutridas de la palabra. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, si soy una mujer asida a la cabeza, con la mira en las cosas de arriba, enfocada, unida a Cristo, voy a tener paz. La paz va a gobernar mi vida y voy a ser una mujer de paz, una mujer pacificadora, que es tan necesario también en nuestra iglesia, ser mujeres pacificadoras. Y para cerrar este tiempo de estudio, vamos al tercer punto, que es la consecuencia. Vamos a repasar un poquito. A ver, dijimos en primer lugar el concepto de iglesia, de cabeza. ¿Quién es y qué hizo o qué hace Cristo, la cabeza, por mí? En segundo lugar dijimos, a ver, el consejo, estar asidas a la cabeza, estar nutridas de la palabra, unidas como coyunturas y ligamentos. Y si nosotras nos enfocamos en todo esto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Está también en el versículo 19 del capítulo 2. Dice, fíjate la última expresión, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Y entonces, yo me tengo que ocupar de todo lo demás, de conocer su palabra, de estar alimentada de la sana doctrina, de congregarme, de orar, para que naturalmente yo pueda crecer. Siempre pienso esto, aquellas que hemos criado hijos, algunos ya están grandes, algunos ya se han casado, otras ya serán abuelas. A tu hijo, vos todas las mañanas cuando lo despertabas y le dabas el desayuno, vos le decías, hijito, por favor, crece, te pido hoy, por favor, crece 1 centímetro, crece un poquito más. No, a ver, tu hijo crecía y vos viste que cuántas veces en 5 o 6 meses ya no le entraba más la ropa. ¿Qué hacías vos como mamá, como buena mamá? Alimentabas a tu hijo, lo cuidabas que no se enferme, si se enfermaba lo llevabas al médico, te ocupabas de su salud en general y tu hijo normalmente iba creciendo y desarrollándose, porque esto es algo natural. Cuando hay alimento, crezco. Cuando estoy nutrida, voy a crecer. Cuando estoy unida a la cabeza, voy a crecer. Me gusta evaluarme cada vez que termina un año en mi vida espiritual, ¿no? Ya en nuestra edad no crecemos más. Pero sí espiritualmente, porque no hay techo. Y si algo no tiene que perder una mujer completa y enfocada, es el deseo y el anhelo y las ganas de crecer. Porque nosotras tenemos que inspirar siempre. Porque nadie llega
Mi hermana que cantó tan lindo en un principio decía, Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, yo tengo que seguir a la meta. Mi hermana, no hemos llegado todavía, estamos en esta tierra y el Señor nos ha dejado aún, porque aún hay propósito, porque ha implantado su vida en nosotros y quiere que esa vida se reproduzca en nosotros. Y de eso se trata la vida cristiana. Porque como dice Rairi en su libro, Vida Cristiana es una relación con el autor de la vida. Y cuando hay vida, hay salud espiritual y hay crecimiento. Fíjate que Pablo, cuando le escribe a los colosenses, en 3 partes, les va a decir, y me llama mucho la atención, ustedes tienen que ser llenos del conocimiento, en el 1.9. Ustedes tienen que tener pleno entendimiento, en el 2.2. Y en el 3.10 también va a hablar de conocimiento pleno. Pero lo que más me impacta que en el 1.9 Pablo oraba por ellos y les cuenta, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te pregunto, mi hermana, ¿estás orando por tu crecimiento espiritual? ¿Te estás proyectando o te estás conformando? No hay techo. Tenemos que invertir en nuestra preparación bíblica. Tenemos que ser lectoras, tenemos que rodearnos de buenos libros. Si podemos estudiar en algún seminario de teología, mejor todavía. Porque necesitamos permanecer enfocadas en esta vida. Y si nosotras nos dejamos llevar por las cosas temporales, como Pablo habla en 2 Corintios capítulo 3 o 4, no me acuerdo en este momento, 4, esas cosas nos van a robar la vida, nos van a robar el oxígeno, nos van a robar y detener el crecimiento espiritual. Termino con este ejemplo. Conocemos la Galería de la Fe en Hebreos 11, ¿verdad? Yo cuando meditaba, estudiaba en todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes ahora, me acordé de Moisés como un hombre enfocado. No lo busques, yo te lo leo. Escúchame, Hebreos 11, 24 al 27. Y decime si no resume todo esto que estuvimos compartiendo hoy. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque había puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés estaba ahí, enfocado en ese Dios que lo había llamado, que lo había apartado de las cosas de este mundo para servirlo plenamente a él. ¿Estás enfocada, mi hermana? ¿O has perdido tu foco en esta tarde? Enfoquémonos de nuevo. Siempre acostumbro a terminar con un desafío. Más que desafío, podría ser una resolución. Algo que yo lo hice para mí, es una frase que yo la escribí para mí, basada en todo esto que hemos estado viendo. Y no sé si Sally, alguna de las chicas, la pone en el chat para que ustedes la vean. Porque me gustaría que si pueden leerla todas mientras yo la menciono, y vamos ahí a reemplazar, en vez de decir por la fe Moisés, cada una va a colocar su nombre. Si no aparece ahora, no importa, luego se las comparten, pero a mí me sirvió mucho. No es que estoy haciéndole una promesa al Señor, no lo tomes así, porque fallamos. Pero yo quiero resolver cada día, como dice, por la fe
Gaby, rehusó a las cosas de la tierra, los deleites temporales, para escoger las riquezas de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque se sostuvo, asida a la cabeza a Cristo, la imagen del Dios invisible. Tómalo como una meta, tómalo como un desafío para cada día de tu vida, que podamos permanecer enfocadas y asidas a la cabeza que es Cristo. Que el Señor te bendiga, mi hermana. Gracias, gracias por este tiempo. Ni sé qué hora es, no miro la hora cuando hablo. Perdón si me pasé en el tiempo.